el éxito de una empresa comercial de huevo, de huevo comercial, no depende solo de la genética. Tenemos que tener una interrelación entre genética, nutrición, manejo y condiciones medioambientales. O sea, si nosotros logramos acoplar esas cuatro piñones en ese engranaje, vamos a tener una alta probabilidad de lograr la expresión genética que sabemos que tiene la gallina. Entonces, tenemos que trabajar de la mano de eso. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es Daniela Libolsi y hoy vamos a charlar con el médico veterinario Mauricio Sanabria Bernal sobre cómo lograr el potencial genético en la gallina ponedora. Bienvenido, Mauricio. Hola, Daniela. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, Mauricio, muchas gracias por estar acá con nosotros. Para los que no te conocen, ¿querés comentarnos de dónde sos, cómo ha sido tu formación y en dónde te estás desempeñando en la actualidad? Ok, perfecto. Bueno, mi nombre es Mauricio Sanabria, como lo mencionas, soy médico veterinario zootecnista colombiano. He trabajado 24, 25 años en el sector. Arranqué con una empresa en Colombia que es bastante reconocida, Incubacol. Ahí estuve a cargo de toda la parte de manejo de abuelas pesadas. Estuve posteriormente, después de 18, 19 años en Incubacol, estuve un par de años, casi 3 años en Canadá, en la Universidad de Alberta, haciendo unos estudios bajo la dirección del doctor Douglas Corber. Y posterior a ese episodio, regresé nuevamente a Colombia a trabajar con Seba Salud Animal, responsable del área de aves de larga vida para Andina Norte, que era Colombia, Ecuador y Venezuela. Y desde el año 2022, en julio del 2022, ingresé a Highline como responsable de ventas y servicio técnico para todo el área de América Latina y Canadá. Y en este momento me desempeño en ese cargo. Estoy ahí responsable de esa zona. Has pasado prácticamente por todas las producciones, Mauricio, y te hago por ahí una pregunta más personal. Si tuvieses que elegir una, ¿con cuál te quedarías? En las 4 que he estado trabajando, bueno, la experiencia en Canadá fue muy bonita. Volver a la universidad después de varios años, regresar nuevamente a los laboratorios, a las clases, fue una experiencia bastante interesante, pero en todas he aprendido de pues, lo que he interactuado con las personas, el conocimiento, el trabajo. Bueno, ha sido agradable todo lo que hemos podido aprender en estos años. Bien, muy válida tu respuesta. Bueno, ya para arrancar con el episodio, al hablar de ponedoras y contemplando una realidad, ¿no es cierto?, donde existen diferentes sistemas productivos, tendencias que están, otras que vendrán, y sabiendo que hay que abastecer diferentes mercados. ¿Me podrías decir, Mauricio, cuáles consideras son los criterios que se utilizan o cuáles son los rasgos que más se buscan en la selección genética de las aves? Ok, pues mira, en este momento nosotros tenemos básicamente para la compañía con la cual estoy trabajando en este momento, tenemos unos pilares que son 6 rasgos sin importar la variedad. Cuando hablo de variedad es si es producción de huevo blanco, producción de huevo marrón o producción de huevo rosado para algunos mercados o tint o pink, como lo llaman en mercados asiáticos. Y esos pilares son 6. Uno es producción de huevo, el otro tiene que ver con calidad de huevo, eficiencia alimenticia, bienestar animal, características en reproducción y finalmente todo lo que está relacionado con el área genómica. Entonces, esos son los 6 pilares que los genetistas están trabajando actualmente y obviamente dentro de cada uno de los pilares están algunas características esenciales. Por ejemplo, características o calidad del huevo. Entonces se tiene que trabajar en la calidad de la cáscara. Mercados como los peruanos, ecuatorianos son muy estrictos
en la coloración de la cáscara. Entonces hay que desarrollar y hay que consolidar ese producto. Hay otros mercados que requieren, en Brasil, requiere algunas características especiales dentro de las eh, condiciones del huevo. ¿Cuál es su unidad house? ¿Cuál es la eh, durabilidad de ese producto en el mercado, en el tiempo de anaquel? Entonces hay que empezar a trabajar eso. Hay algunos otros mercados como Colombia que son altamente eficientes. Entonces no se evalúan es por eficiencia alimenticia, por productividad. Entonces dentro de esos 6 pilares enmarcamos o tratamos de abarcar todas las características que los diferentes países, los diferentes mercados requieren. En eso estamos trabajando actualmente y ese es el pilar o esa es la base del programa genético que se está trabajando. Bien, la idea por ahí de este episodio o la idea central que tiene es intentar entender cómo lograr ese potencial genético de la gallina, donde sabemos que hay un gran trabajo detrás en lo que respecta al desarrollo genético, en la selección de estos individuos para lograr estos caracteres que bien mencionabas, que son los más buscados, pero todo este trabajo, si no es acompañado de estos pilares, por ahí para lograr el balance adecuado del ave, queda bastante trunco, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, si bien ya lo mencionaste, profundizar por ahí cuáles son estos factores que se deben considerar para lograr la expresión del potencial genético en la gallina. Ok, pues mira, antes de hablar de cómo lograr o qué estrategias tener para la expresión genética, pues te hablaba de los 6 pilares que nosotros tenemos dentro del área de genética en los cuales está enfocado el programa. Sin embargo, para partir y para lograr ese potencial genético, pues nosotros tenemos que tener unos desarrollos. Dentro de los desarrollos o dentro de lo primero que trabaja la compañía es en una alta inversión en investigación y desarrollo. Yo te puedo decir que la compañía trabaja o hace una reinversión entre el 15 y el 20% de las ventas totales al programa. O sea, todos los años hay una alta inversión para que eso se traduzca en un potencial genético. Y adicional a eso tenemos 3 bases o 3 fuentes de información que son las que nos van a permitir ser lo más asertivos y seleccionar las mejores familias para poderlas incluir en el programa genético. Esas 3 bases o esas 3 fuentes de información son nuestras granjas de pedigrí, las granjas de investigación y desarrollo que tenemos actualmente en Estados Unidos. Estamos moviendo unas granjas de estas a otros países, específicamente en Brasil, porque no podemos tener, para usar un término avícola, no podemos tener todos los huevos en una sola canasta. Entonces estamos diversificando eso y para otras áreas como Oceanía. Entonces tenemos nuestras áreas de pedigrí, que ahí tomamos cierta información y hacemos pues parte de la selección. Después de eso tenemos aliados estratégicos, tenemos unos aliados en Centroamérica, que es algunas compañías como Criaves y algunos socios de estas compañías. Tenemos unas empresas en México, estamos afianzando unas alianzas en Colombia, Ecuador y Perú, que son compañías que nos van a permitir hacer pruebas de campo. Y no es, cuando de pronto hablamos de pruebas de campo, no es que estamos lanzando un producto y llevándolo allá para que lo prueben, no es nuestras aves que ya tenemos probadas, llevarlas a condiciones de campo para que se enfrenten a la realidad y que nuestros genetistas conozcan cómo se comportan en condiciones reales. ¿Cuáles son esas condiciones? Diferentes densidades de alojamiento, diferentes condiciones medioambientales, diferentes programas naturales de luz, o sea, estamos en el trópico a 12 horas, pero estamos un poco más arriba donde vamos a tener, dependiendo la época del año, mayor o menor duración del día, donde, como todos sabemos, en el trópico tenemos unos altos desafíos sanitarios. Entonces ahí recopilamos otra parte de la información y a partir de eso, con el laboratorio de genómica, pues se hacen las correctas predicciones del paquete que estamos lanzando. Ahora, para responder la pregunta precisa
que me estás haciendo es, nosotros somos par- totalmente creyentes que el éxito de una empresa comercial de huevo, de huevo comercial, no depende solo de la genética. Tenemos que tener una interrelación entre genética, nutrición, manejo y condiciones medioambientales. O sea, si nosotros logramos acoplar esas cuatro piñones en ese engranaje, vamos a hacer o vamos a tener una alta probabilidad de lograr la expresión genética que sabemos que tiene la gallina. Entonces, tenemos que trabajar de la mano de eso. No es solo nutrición, no es solo genética, no es solo tener unas excelentes granjas, porque si tenemos una excelente granja de ambiente climatizado, pero no manejamos lo otro, pues no vamos a lograr. Para darte un ejemplo, una característica de alta heredabilidad es el peso del huevo, pero el peso del huevo solo, por sí solo, se puede expresar en base a su desarrollo genético en un 40%. Si nosotros no tenemos correcta nutrición, correcto manejo, correcta sanidad, ese otro 60% de esa característica del peso del huevo no se logra expresar. Entonces, es importante esto. Y otra cosa que para nosotros es súper importante es los temas de manejo. Nosotros tenemos que hacer los manejos correctos en el tiempo correcto en el desarrollo de la pollita para lograr que eso se exprese posteriormente. Son importantes o muy importantes, sin dejar de lado las otras etapas de vida del ave, esas 17 o 18 primeras semanas de vida, donde vamos a desarrollar el ave. Nosotros tenemos que prepararnos o preparar el ave para una maratón. Si queremos que ya llegue a 90 o 100 semanas de producción, tenemos que prepararlas, y esas semanas de preparación van a ser desde el momento en que la pollita nace y está en planta de incubación, esperando ser trasladada a la granja, y las primeras 18 semanas de vida. Entonces, donde tenemos que lograr pesos corporales, uniformidad, lograr consumos acumulados de alimento para que la gallina acumule los nutrientes. Y obviamente un término que está bastante acuñado últimamente es el desarrollo alométrico del ave. Las aves no crecen, o sus órganos no crecen de la misma manera durante las diferentes semanas de vida de la gallina. Entonces nosotros necesitamos saber que en las primeras semanas de vida debemos desarrollar hueso, debemos desarrollar órganos internos importantes como páncreas, hígado, intestino, para que después eso nos den el soporte en la parte productiva. Es básicamente en lo que estamos trabajando actualmente, ser muy enfáticos en los pesos corporales, en la uniformidad del lote, que el ave logre consumir el alimento cuando lo requiere. Si podemos tener unos consumos acumulados al final del levante, no sé, 5.500 gramos, pero es diferente si esos consumos se han logrado desde las primeras etapas de vida, desde las primeras semanas, o solo se logran al final cuando el ave ya logra unos mejores consumos, y eso no se va a crecimiento, sino se va a cúmulos grasos. No sé si te he dado respuesta a la inquietud, a la pregunta. Bien, Mauricio, bastante completa tu respuesta, te agradezco. Y ahora bien, ¿existen desafíos específicos que están asociados a esta optimización del potencial genético en ponedoras? Y de ser así, ¿cómo se deberían abordar? Sí, pues básicamente, mira, pues los desafíos que vemos hay que tener un correcto manejo desde la parte medioambiental, o sea, hay que tener todas las herramientas para lograr controlar, lograr mantener las condiciones medioambientales de una manera óptima, que el ave se sienta en confort. Obviamente tenemos los riesgos sanitarios, entonces en riesgos sanitarios debemos pues trabajar de la mano de bioseguridad, establecer unos correctos programas de bioseguridad que permitan tener el ave blindada, protegida, para que no les lleguen algunas entidades y obviamente tampoco salgan de nuestras granjas. Utilizar todas las herramientas
necesarias y disponibles para un correcto monitoreo del estatus sanitario del ave, ELISAs, PCR, todo esto que nos permita llegar o llevar a un correcto desarrollo de un programa de vacunación. En los programas de vacunación, emplear las diferentes tecnologías y los diferentes desarrollos que hay, que las compañías de salud animal están a la cabeza de esto, no solo en temas de vacuna, sino en temas de combinaciones de vacunas. Ustedes saben que una pollita tenemos 14 o 15 semanas en zonas de alto riesgo para poder aplicar un programa de vacunación que a veces es muy complicado. Entonces hay que apoyarnos en las diferentes tecnologías, vacunas vectorizadas, vacunas de complejos inmunes, utilizar todo esto que nos permiten desde planta de incubación poder aplicar múltiples antígenos para una correcta cobertura. También pues todo lo que tiene que ver con unos correctos desarrollos de dietas, o sea, correcto desarrollo de la parte nutricional y esas dietas emplearlas de la mejor manera durante la etapa del levante de las pollitas. Por ejemplo, hemos visto que cuando utilizamos micropellets los primeros 10 o 12 días de la pollita, logramos un correcto desarrollo del ave. Se mejoran los consumos, se mejoran los pesos. Como lo decía y amarrando esto con parte de la respuesta anterior, el desarrollo alométrico del ave, nosotros necesitamos que durante las primeras semanas de vida el hígado, el páncreas logren un desarrollo óptimo. ¿Por qué? Por si no tenemos producción de enzimas, no vamos a lograr desdoblar todos esos nutrientes que vienen en el alimento. Si no se logra desdoblar todo esto, pues obviamente no vamos a lograr los pesos y la uniformidad del ave. También nos hemos dado cuenta el tema del agua. Pollita que no consume agua, pues no va a lograr consumir alimento. Esa es una cosa, una máxima de un profesor, del doctor Mario Pence, que creo que ha sido profesor de muchos de nosotros. Sabemos que sí, y una máxima de él es, mire, la pollita tiene o el pollito tienen que consumir agua para que consuman alimento y no es al revés. Entonces tenemos que estar monitoreando esas características del agua, temperatura, palatabilidad, pues para lograr después que el ave logre un correcto consumo. Todo lo que tiene que ver con tiempos de vacío sanitario, alistamiento de las granjas, pues todo esto redunda en un tema que es confort del ave. Si no logramos ese confort, pues no vamos a lograr preparar el ave para esa maratón que después nos va a tocar correr, que son 18 semanas en cría y levante y después 82 semanas en producción o a veces más. Somos conscientes que hay empresas en este momento que están llegando a 100 o 120 semanas de producción en un solo ciclo porque la demanda del huevo así lo está presionando a que tengamos una mayor productividad. Entonces, pues son cosas básicas que tenemos que estar trabajando. No puedo dejar pasar esta parte, esta respuesta es programas de luz. Tenemos que hacer todo lo posible. Sabemos que las aves son fotosensibles. Tenemos que trabajar en correctos programas de manejo de luz, programas decrecientes en el periodo de levante, programas crecientes en la etapa de producción, que tengamos la correcta longitud de onda de esas estímulo lumínico que le estamos haciendo, esos grados Kelvin de las luminarias, que no tengan parpadeo para que podamos optimizar esto y que las aves no se genere un estrés y por el contrario utilicemos esas herramientas en optimizar y en lograr que ese potencial genético que tiene el ave se exprese. Corto resumen de lo que estamos buscando en el levante de las pollitas. Bien, escuchando un poco lo que venís diciendo, pienso que un desafío también pueden ser los mismos cambios que se van dando a nivel de mercado, a nivel de enfermedades emergentes, a nivel de consumidor, donde la genética tiene que adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias, los criterios de selección vuelven a cambiar
y es necesario por ahí reajustar nuevamente lo que necesita el ave para ser eficiente en ese nuevo escenario, ¿no? Es constante la adaptación al cambio que debe haber en la industria. Sí, es efectivo, o sea, por eso es que te mencionaba, nosotros tenemos estas pruebas de campo donde nos llega información casi que en tiempo real de lo que está sucediendo, cómo se están comportando las aves, pero también tenemos otra fuente que es muy importante para nosotros, es el feedback de lo que está sucediendo en campo. Entonces, ahí vemos cómo son las tendencias y como te decía, uno de los pilares de selección nuestro es el bienestar animal. Dentro de ese bienestar animal está todo lo que tiene que ver o que está correlacionado con viabilidad de los lotes, qué puede estar afectando la viabilidad, el comportamiento, o sea, qué podemos estar influenciando nosotros para que ese comportamiento se exprese de la mejor manera, cuando las aves, algunos mercados pasan de jaulas a libre de jaulas o a free range, que debemos estar buscando ahí, y son características que en cierta medida están correlacionadas o tienen alguna parte de correlación con heredabilidad, o sea, cómo se comportan sus mamás, sus papás y ese efecto que se ve en campo. Obviamente, eh, como te decía, la compañía para la cual trabajo tiene un alto grado de inversión en investigación y desarrollo, y ese grado de inversión y desarrollo también está relacionado con genómica. Entonces, hay unas características de selección que se llaman, en inglés es SNP, que son una evaluación de genética que se hace para hacer más precisas esas características de selección. Eso también está correlacionado cómo se expresa el complejo mayor de histocompatibilidad del ave, qué resistencia hay hacia ciertas enfermedades, cómo es el comportamiento de ciertas líneas en ciertas condiciones de campo. Entonces todo esto pues le da información a los genetistas para decir, mire, qué familia se deja, qué familia no se incluye en el paquete genético, porque esto es un programa de selección balanceado. Nosotros todos los años queremos que el ave produzca más, tenga una mejor eficiencia, tenga una menor mortalidad y obviamente unas características de bienestar animal deseables y deseadas y buscadas para que podamos darle eso a nuestros consumidores finales, que son las personas de granja, y por ende lograr una mejor productividad a través de unos mejores parámetros zootécnicos en los lotes. Bien, Mauricio, y por último, me gustaría saber si se están desarrollando programas de mejora genética específicos para enfrentar cambios en la industria avícola, como puede ser la resistencia a antibióticos. Bueno, específicamente eso está dentro del pilar de bienestar animal. Como te lo he comentado, sí se trabaja esto. Los genetistas tienen dentro del programa a desarrollar esa característica. Entonces, pues no es específico hacia resistencia a antibióticos, pero sí es obviamente hacia un ave que sea más robusta. O sea, nosotros lo trabajamos desde el concepto de robustez. ¿Y qué es robustez? Que sean aves que tengan una capacidad de resiliencia, o sea, que tengan esa capacidad de, ante un reto, uno, resistir esa enfermedad y dos, si el ave se enferma, sea capaz de recuperarse. Y esa capacidad de recuperación está basada en un menor uso de antibióticos, en un tiempo de respuesta menor o una capacidad de recuperarse en menos tiempo. ¿Y cómo se mide eso? Por mortalidad, que el ave sea capaz de resistir, que no se presenten mortalidades. Y la otra cosa es que ella vuelva muy rápido a esos parámetros productivos que tenía antes del reto o antes de la enfermedad. Entonces, si el ave, no sé, en semana 35, 40, tiene un reto ante una enfermedad, estaba en ciertos parámetros de producción, te voy a decir algo, por ejemplo, 90% de producción o más, pues obviamente el ave se va a enfermar, pero va a volver rápidamente a esos parámetros de productividad que tenía antes del reto. Entonces son diferentes enfoques que se hacen
para lograr que el producto, que el paquete genético sea balanceado, que pueda desempeñarse de la manera óptima, no solo en nuestras granjas de investigación y desarrollo, porque pues allá sabemos que tiene esa capacidad de producir, sino que eso se pueda lograr en diferentes condiciones de iluminación, diferentes condiciones de manejo, diferentes condiciones nutricionales. Sabemos que una dieta de Europa, una dieta desarrollada en Estados Unidos, en Canadá, no es lo mismo a una dieta que desarrollamos en América Latina por disponibilidad de materias primas, por la misma calidad del grano en algún momento, la misma niveles de micotoxinas. Entonces tenemos que ser capaces de ofrecer un producto, una gallinita que sea que pueda superar todos esos retos que estamos teniendo. Eso es básicamente el trabajo. Eso es una parte pequeñita, como te decía, lo que se hace de genética es una parte pequeñita, el otro 60 o 70% está en campo con los colegas que hacen los manejos, con las personas que están en granjas todos los días manejando las pollitas, haciendo el tratamiento de agua, con el nutricionista que está desarrollando su dieta, con la planta de incubación que está interpretando o está trasladando esa dieta a un producto final, con los veterinarios que están desarrollando los programas de vacunación y programas de manejo de las aves para lograr que esto se logre. Entonces esto es un trabajo que es un tema en conjunto, no es solo de una compañía, y por eso es la importancia de trabajar de manera mancomunada y articulada para lograr esto. Bien, sin duda que es un trabajo en conjunto donde hay toda una industria trabajando detrás de esto, ¿no? Bueno, y finalmente siempre terminamos cada episodio con recomendaciones para nuestra audiencia. ¿Tenés algún comentario final para agregar y concluir? No, mira, pues como lo hemos venido hablando, esto es un tema en conjunto, o sea, acá somos diferentes, como en un ciclista, él tiene una cadena y esa cadena está formada de pequeños eslabones y yo creo que cualquier o todos esos eslabones son importantes para llegar a la meta. Entonces, es la recomendación nuestra es siempre trabajar de manera articulada, trabajar en conjunto para lograr ese objetivo. O sea, producir ese producto final, ese huevo que son 60, 62 gramos, tiene detrás de esos 62 gramos toda una historia. Y esa historia debe ser creada en conjunto para lograr el objetivo, que eso sea, que eso llegue al consumidor final, que sea un producto inocuo. Sabemos que es una de las mejores proteínas, que es un alimento completo. Entonces ahí es donde es la importancia de trabajar en manera conjunta, en recibir la información de qué está pasando en campo para lograr transmitírsela a nuestros genetistas y que ellos puedan tomar las medidas correctivas. Como todo esto, estos procesos siempre estamos en una mejora continua, siempre hay algo que mejorar y pues realizándolo de manera articulada, pues lo vamos a hacer de una manera pues mucho mejor y expedita. Excelente, Mauricio, tu cierre. Muchas gracias. Y finalmente, siempre le pedimos a nuestro invitado si tiene algún profesional que crea relevante para poder nominar y que venga a compartir sus conocimientos y experiencias con nuestra audiencia, será más que bienvenido. Bueno, me pones, es muy difícil eso porque son muchísimos los profesionales que están todos los días en campo promoviendo y buscando optimizar los procesos. Pero bueno, no puedo ir con uno, te puedo dar algunos nombres. Víctor Arantes de nuestro lado, que es la persona que hace la parte de nutrición y el manejo de datos, tiene mucha experiencia. La doctora Gloria Ramírez de la Universidad Nacional de Colombia, ella desde la parte de sanidad nos ha ayudado mucho, con ella estamos trabajando ahorita todos nuestros boletines técnicos, se ha vuelto nuestra editora. Hace
unos 6 meses lanzamos un boletín técnico sobre influenza aviar. Ella tiene bastante experiencia en esto. El doctor Alberto Paredes de Perú, La Calera. Si quieres alguien que esté en la parte de manejo de las gallinas, del día a día con las aves, es una persona súper clave. Si quieres alguien de mercadeo, pasando a otros temas, Gillo Rojas de Quiques en Colombia. Tú sabes que Quiques está dentro de las 10 empresas más grandes de Latinoamérica en producción de huevo, y Gillo es la persona que ha hecho toda la estrategia de marketing. O sea, si te quieres salir un poquito de productividad y eso, y de pronto con una persona que hemos trabajado bastante en los temas gremiales, es Olga Patricia Castillo, que ella es de la directora del programa de huevo en FENAVI Colombia, FENAVI FONAP, que es la agremiación de avicultores en Colombia. Ella es la persona encargada de desarrollar este programa. Creo que el éxito en Colombia de haber logrado más de 320 o 325 huevos per cápita año ha estado en toda la estrategia que ha desarrollado FENAVI. Bueno, aparte de ser pues una economía del tercer mundo que requiere proteína de alta calidad a bajo costo, las estrategias que han desarrollado FENAVI han sido pues bastante exitosas, con parte de nutricionistas, con universidades, con estar en diferentes ámbitos promoviendo el consumo del huevo. No sé si me extendí un poco, pero creo que sería mezquino una sola persona, porque como te digo, y sería incoherente con lo que te he dicho, que esto no es un solo trabajo de una persona, sino es de muchos. Entonces no iría en coherencia con lo que hemos hablado. Sí, bueno, muchísimas gracias. Ha sido un episodio más que provechoso, ha sido muy claro, así que agradecerte de este lado y esperemos volverte a tener en un futuro, Mauricio. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por la invitación, y acá estamos cuando requieras cualquier apoyo, ayuda, comentario o alguna tarea, pues estamos dispuestos y siempre listos a apoyar. Gracias.